Muy buenas a todos. Estamos de nuevo en el Corner Creativo una semanita más y venimos hoy con una previa del Villarreal Atlético Madrid de la Liga. Para hablar del partido de este domingo a las 9 de la noche, en el que el Atlético se juega mucho, sobre todo porque el Real Madrid le ha recortado puntos y está a 3 solo para la lucha por la Liga, hoy tenemos a mi buen amigo y compañero Albert Sancho Granel. ¿Cómo estás, Albert? Muy buenas, Alex. Pues la verdad es que muy contento de estar aquí contigo, de volver a hablar contigo y además de fútbol, que es de lo que más nos gusta. Y nada, pues a darle con esta previa, que la verdad es que se vaticina un partido sobre todo muy importante para los dos equipos. Te quería preguntar, ya que te tengo aquí, ¿cómo ves al Villarreal de cara a este partido? Porque afronta también esta noche, cuando estamos haciendo este vídeo es jueves y es jornada de Europa League. ¿Cómo ves al Villarreal después de ganar 0-2 al Salzburgo y que tiene una buena renta, pero que falló un penalti el otro día contra el Salzburgo, precisamente Paco Alcácer? ¿Cómo ves al Villarreal con Unai Emery de cara a este partido y en general esta temporada? Pues como te decía, se plantea un partido muy importante para el Villarreal, como lo vienen siendo todos ya desde hace un tiempo. El Villarreal no gana en Liga desde el 8 de enero, cuando ganó 4-0 al Celta, y desde entonces pues se han ido acumulando muchos empates. La derrota tampoco es la tónica general, porque han sido muy pocas en Liga, pero sí que los empates empiezan a pesar y cada partido ya, pues el otro día el empate contra el Athletic en Liga, pues podría ser un resultado que viniendo de Europa League con el cansancio, además contra un Athletic que está venido a mucho, ¿no? Está en un muy buen momento, se podía dar por bueno, pero claro, llegas después de muchísimos empates y ya las victorias, aunque sean contra rivales de entidad, empiezan también a saber a poco y podría ser algo que también pasara este domingo contra un Atleti, que obviamente es un equipazo, que va primero en Liga, que como dices también llega un poco tocado, ¿no? Tanto por lo que ha pasado últimamente en la competición doméstica como en Champions, y se sabe que es un rival peligroso, pero el Villarreal cada vez está más, entre comillas, obligado a ganar porque ya una victoria empieza a ser necesaria. El Villarreal, que desde este año tiene una Emery, ha hecho grandes fichajes, como fue el caso de Takefusa Kubo, pero que se tuvo que ir cedido al Getafe este mercado de invierno. ¿Qué crees que le ha aportado una Emery a este equipo? Que por lo general es un equipo que siempre le ha gustado tener el control de la pelota, jugar con el cuero, no es un equipo que se encierre por lo general. ¿Qué crees que le ha aportado una Emery a este Villarreal? Pues la temporada del Villarreal está siendo una temporada de muchos matices, con muchos periodos. Empezó dubitativo. Yo creo que Emery llegó a Villarreal con dos ideas muy claras, que era, como has dicho, mantener esa idiosincrasia del equipo, de tener el balón, de jugar, de ganar siendo protagonista. Y también quiso aplicar una presión tras pérdida que no estaba siendo tan habitual y que en algunos tramos se consiguió. El Villarreal ha tenido tramos de muy buen juego esta temporada, pero que en los últimos partidos, como te venía diciendo, pues se está perdiendo. Entonces, yo creo que el equipo sí que está adquiriendo mecanismos que Emery quería incorporar, pero a día de hoy, el otro día, por ejemplo, tras ver el partido contra el Athletic, lo ponían en Twitter mismo, creo que el Villarreal está en un punto que no tiene por qué ser ni por asomo la tónica general de lo que resta de temporada, pero está en un punto en el que prácticamente es lo contrario de lo que pretendía y de lo que llegó a ser en algunos momentos de la temporada, ¿no? Que es un equipo que cuando tiene la presión y cuando tiene el balón es en bloque bajo, que le cuesta mucho transitar en zona de tres cuartos. Se viene de un periodo en el que Gerard ha tenido muchos problemas físicos, se ha perdido partidos. Moy Gómez, que empezó muy bien, también está en un estado de forma que dista mucho del que mostró y del que podía llegar a ofrecer. Y nos estamos atascando en esa zona de creación. Faltan piernas también, se empiezan a acumular los partidos y bueno, Emery ha aportado cosas, pero sigue faltando ese saltito que se lleva buscando y que parece que llega, se va. Vamos a ver cómo avanza. En este Villarreal, además, han llegado, lo que te decía antes, muchos fichajes, pero me gustaría destacar en primer bloque por ejemplo, a Dani Parejo y a Francisco Coquelin, que venían del Uh -huh. Valencia, desde el Villarreal.
desde el punto de vista de un aficionado Gruguet, cómo se ve que el eterno rival, que es el Valencia, o el eterno rival no, pero el gran rival en la Comunidad Valenciana, prácticamente regale a estos jugadores, porque Parejo fue regalado, llegó con la Carta de Libertad y Coquelin no sé si fue menos de 10 millones de euros, una cosa así. ¿Cómo se concibe desde el punto de vista del Villarreal la crisis que se está viviendo el Valencia? Porque es decir, el Villarreal ha sido uno de los grandes beneficiados porque han llegado dos grandísimos jugadores que, si no me equivoco, en verano en Transfermarkt estaban valorados los dos por 34 millones de euros. ¿Cómo se concibe eso? ¿Cómo se concibe que Peter Lim, por sus soberbias y por sus cabreos con Parejo, regale al jugador? Bueno, esto al final es cómo lo ves, ¿no? Como aficionado es algo muy personal. Yo como aficionado al Villarreal y también como aficionado al fútbol en general, no me gusta ver a ningún equipo en una situación así. El Valencia es un equipo con mucha historia que no merece pasar por un trago así. Y obviamente desde la óptica del Villarreal, la llegada de dos jugadores así es algo que te alegra mucho. O sea, en ese sentido, por supuesto, que con los brazos abiertos. En el caso de Coquelin, pues no está teniendo la regularidad que desearíamos, tal y como también le pasó en el propio Valencia y en muchos tramos de su carrera. Es un jugador que tiende mucho a lesionarse y en el Villarreal pues nuevamente está recayendo en eso. En el caso de Parejo sí me parece que está siendo una de las piezas angulares del equipo. Llegó también generando dudas, que si estaba lento, que si ralentizaba el ritmo de circulación. Desde mi punto de vista ha llegado y se ha hecho con la manija del equipo junto a Trigueros. En los últimos partidos también ha podido bajar un poco igual que Trigueros porque los dos empiezan a acumular muchas minutadas importantes, pero es un jugador que está adquiriendo mucho protagonismo tanto en salida de balón, sobre todo desde la lesión, desgraciada lesión, y muy importante para todo lo que ha venido después de Iborra, a pesar de la llegada de Capú, que también está cumpliendo, pero no es lo mismo. Y es un jugador que a mí me encanta, Parejo, que contemporiza como nadie y es casi tan bueno en su posición habitual, ¿no? Que es el centro del campo, como saliendo como en zona de tres cuartos propia, en la salida del balón, como después, cuando también cae en tres cuartos ofensivos. Es un jugador que te da muchísimas posibilidades y que te abre muchas puertas. Te quería preguntar también, Albert, por uno de los fichajes que yo creo que más revuelo han traído en los últimos tiempos en Villarreal, que era Takefusa Kubo, y que se fue apenas sin jugar, que prácticamente solo juega la Europa League. ¿Qué es lo que pasó con Emery? Porque es un jugador que el Madrid le cedió al Villarreal con la idea de que cogiese minutos, pero no jugó casi nada y se tuvo que romper una cesión, que es algo que es muy poco habitual en el mundo del fútbol ahora mismo, que se rompa una cesión. ¿Qué es lo que pasó allí entre Kubo y Emery? Bueno, Cubo es un jugador con mucha calidad, eso lo sabemos todos, lo demostró en Mallorca y es algo que salta a la vista cada vez que toca el balón, pero Emery consideraba que Cubo tiene que afrontar un proceso de maduración que lo necesita cualquier jugador por mucha calidad que tenga. Y yo creo que Emery se lo ofreció. Emery, de hecho, siempre que ha hablado sobre Cubo, y Cubo en ningún momento ha dicho lo contrario, Emery le propuso este proceso, él iría entrando poco a poco, adquiriendo pues, características que el técnico consideraba que le faltaban y yo creo que el protagonismo lo fue adquiriendo. De hecho, hubo un tramo en el que Cubo era el único jugador del Villarreal, aunque fueran pequeñas dosis, que había jugado todos los partidos. Es decir, que más o menos él iba entrando en la rotación, iba siendo importante en los tramos finales de los partidos, pero bueno, desde el Madrid se consideró que no tenía el protagonismo suficiente. Supongo que él, siendo joven y con ese hambre de cualquier jugador a esas edades, también quería tener más protagonismo. Y ahora ha llegado a un Getafe en el que, bueno, realmente se están contando con la misma situación. También hay que estudiar si era el mejor destino para un jugador como Cubo, pero la cuestión es que tampoco está siendo titular ni mucho menos. Y bueno, yo creo que el Madrid tiene que pensar y un poco recapacitar en cuanto a cómo trata algunas veces a sus jóvenes. Hay que tener paciencia. No puede un jugador sin experiencia previa en el primer nivel llegar a un Villarreal que está jugándose ahora la Europa League, pero cuando Cubo estaba en el equipo se hablaba
con mucha fuerza de Champions, que bueno, que es algo que tampoco se puede descartar, pero que ya está muy complicado. Y es un jugador que necesita un proceso, que tiene que madurar, sobre todo en el aspecto defensivo. Y seguro que tiene un futuro brillante, pero bueno, en el Villarreal pudo ser una historia muy bonita que no cuajó. Ahora en el Getafe de momento tampoco. Vamos a ver qué le depara el futuro. Otro de los jugadores que me gustaría hacer el foco y que puede ser una de las claves de este Villarreal Atlético de Madrid es Gerard Moreno, que cuando vino del Español es verdad que le costó mucho arrancar, porque la primera temporada sobre todo fue bastante complicada para él, pero ahora que ya está acostumbrada a la dinámica del equipo, está ofreciendo unos grandes registros goleadores, nada más lejos hay que irse al partido de Salzburgo que dio las 2 asistencias, si no me equivoco. ¿Cómo estás viendo a Gerard Moreno en este tramo de temporada? ¿Cómo ha sido esa evolución del delantero? Gerard ahora mismo está en un momento de plenitud futbolística que es increíble. Es un jugador total. Le costó arrancar la primera temporada una vez regresó aquí en Villarreal, como también le costó su primera temporada en el Español. Es un jugador al que por lo que parece le cuesta arrancar en sus equipos, pero que una vez se asienta, o sea, lo que hizo en el Español fue increíble y lo que está haciendo en el Villarreal ahora, pues también. Es un jugador que parte normalmente ahora de banda derecha, como bien habrás visto, y que ofrece pues muchísimas alternativas en tres cuartos. Es un jugador que lo digo mucho, que está adquiriendo incluso galones de Santi Cazorla, ¿no? En esa zona de creación, aunque parezca un poco aventurado, porque son jugadores obviamente de características muy distintas. Gerard se descuelga de esa zona de delanteros y es muy típico que haga el pase de banda izquierda hacia el lateral, que se incorpora por el otro costado para después buscar ya el centro desde esa zona. Es un jugador con muchas alternativas, que además aguanta muy bien el balón. Es un delantero que está en zona de tres cuartos y que aplica los conocimientos y las características de un delantero, como puede ser aguantar el balón de espaldas, pero también una vez está en la zona de delanteros aplica esa calidad que a lo mejor tiene un trescuartista, es decir, es un jugador muy completo que está aportando muchísimo, tanto estadística como anímicamente, y que el Villarreal, pues en este periodo reciente en el que no lo ha podido tener, lo han notado mucho. Y sin irnos más lejos, Alex, para mí, una de sus exhibiciones de esta temporada, que han sido prácticamente todos los partidos que ha jugado, pero contra el Atleti en la primera vuelta, partido que nos quedamos sin goles, ¿no? Que es la alegría del fútbol, pero bueno, para mí fue una exhibición total de Gerard. Y obviamente pues en este partido volverá a ser fundamental y puede ser uno de los que decante el duelo, por supuesto. Te quería preguntar también por Pau Torres, que es otra de las grandes sorpresas de este Villarreal, que ha sido convocado con la selección española. Ahora en los últimos tiempos se ha rumoreado con que el Real Madrid podría estar detrás de él. ¿Cómo estás viendo también a Pau Torres? Porque es un central que ha crecido muchísimo, que ha ido a la selección española, que le quiere Luis Enrique y se está demostrando. ¿Cómo le ves? Pues es un jugador que cuando yo creo que cualquier aficionado al Villarreal habla de él, no puede evitar que se le escape una sonrisa porque es del propio pueblo, es de Villarreal, ha crecido allí. Recientemente en una entrevista dijo que él sueña con conseguir un título con el Villarreal, así que yo creo que, bueno, aunque nunca se sabe, ¿no? Y al final el futuro es impredecible, y más en el fútbol, cuando empiezan a llegar ofertas de grandes. Yo creo que aún está lejos que Pau se vaya de su casa, pero bueno, puede pasar por supuesto, pero de momento está aquí, le estamos disfrutando, está en una temporada pues también de madurez, aunque es muy joven, eh, con números y registros increíbles. Durante mucho tiempo ha sido el jugador con más pases de la liga. Es un jugador también entre los centrales de los que más y mejor porcentaje tiene de regates. Es un jugador que aporta por arriba, también pues eso, en la salida de balón, mucha calidad, también es contundente, que ahora también está padeciendo esta dinámica del equipo, que de hecho yo, si no me falla la memoria, es el jugador junto a los porteros que más minutos acumula. Empiezan a pesar también las piernas en su caso, por supuesto, como en todo el mundo, pero que claro, es un jugador que aporta una seguridad atrás que es increíble y que obviamente es uno de los pilares fuertes de este Villarreal. El otro día, hablando del partido contra el Athletic, el Villarreal se midió a uno de sus exentrenadores más conocidos en los últimos tiempos, Marcelino García Toral, que además entrenó al Valencia.
Marcelino, yo creo que ha cambiado un poco la forma de la temporada, no la forma, sino la temporada del Athletic, ganando la Supercopa, poniendo contra las cuerdas a los grandes. Y es un tío que llevaba, un entrenador que llevaba más de un año sin entrenar por su destitución del Valencia, porque no podía por reglamento entrenar a los dos mismos equipos de la misma liga en la misma temporada. ¿Cómo viste tú la salida de Marcelino del Valencia? Porque fue otra también escabechina, por así decirlo, porque además de Marcelino se fue Mateo Alemán al poco tiempo, que ahora parece ser que va a ser director deportivo de Jan Laporta cuando si es que gana las elecciones del Barça. Pues seguramente, bueno, seguramente no, un error, porque era un entrenador que estaba haciendo las cosas muy bien, como también las hizo aquí en Villarreal. Y es un entrenador que yo, hablando con un compañero del Athletic sobre su figura, porque me preguntó cuando llegó ahí, por su paso por el Villarreal, le dije, es un entrenador de rendimiento inmediato. Es un entrenador que llega y va a aplicar su 4-4-2, que ya es, bueno, es una oda al fútbol, ¿no? Es un entrenador que se conoce ese sistema a la perfección. Es un entrenador que, por también destacar algo o señalar algo que a mí me gusta menos, que obliga a sus jugadores más bien que se adapten a él, a que él se adapte a los jugadores. Pero bueno, al final funciona, es decir, su sistema funciona y aunque eso a veces limite, por ejemplo, pues a los jugadores más creativos, más que juegan por dentro en esa zona de tres cuartos, es un entrenador que llega, aplica su sistema, funciona. El Athletic, como decía, está en un momento fenomenal y por eso mencionaba antes el empate del Villarreal, ¿no? Que en una situación normal un empate contra este Athletic sería bueno, pero claro, después de tantos, pues sabe a poco. Y obviamente, pues fue una situación que, bueno, pues como todo lo que está pasando en Valencia, dejó mucho que desear, pero ha llegado al Athletic, me alegro por él por todo lo que está haciendo y la verdad es que cuando llega un equipo, de inmediato ese equipo empieza a carburar. Te quería hacer una última pregunta antes de pasar al bloque Atlético de Madrid para que me lo puedas analizar un poco también desde el punto de vista de un aficionado externo al Atlético. En Valencia, y me quiero centrar sobre todo en los últimos años, ya no solo por las destituciones de Limi, o sea, de Limi iba a decir yo, de Marcelino y Mateo Alemán, ya es el lapsus que me da para decir Lim go home, ¿no? Pero digo esto, pero tampoco quiero que me vete el Valencia, porque he estado también ahora a hacer estas cosas. Te quería preguntar por la gestión, tanto a nivel deportiva como a nivel económica, como a nivel institucional del Valencia, a través de Daniel Murti, su presidente, y de Peter Lim, que es su máximo accionista y el dueño del club. Esas decisiones, al final yo creo que han terminado lastrando al club, pero ¿tú crees que han terminado para hipotecarlo a largo plazo? Bueno, eso es siempre complicado saberlo. Obviamente está en una situación que puede tener repercusiones serias en el futuro, como las está teniendo en el presente, porque se va mucho talento, llega poco, aunque se sigue confiando en gente de la casa, como pueden ser Carlos Solé o Gallá, a los que se les está dando muchos galones. Obviamente, si no empieza a llegar gente desde abajo, no parece que económicamente el equipo pueda hacer refuerzos que le lleven otra vez a esas posiciones a las que nos tenía acostumbrados el Valencia. Entonces, por supuesto que, como dices, puede ser una jugada o una serie de jugadas que sí, que pueden hipotecar el futuro del Valencia como mínimo a corto plazo y bueno, vamos a ver hasta dónde llega todo esto, que como te decía, yo creo que a ningún aficionado del fútbol en general, aunque seas del Villarreal, le gusta ver a un equipo en unas circunstancias tan delicadas como estas. Pues ya para el último bloque, que es el Atlético de Madrid, luego te pediré una pequeña porra. Te haré cuatro o cinco preguntitas del Atleti. La primera, quiero que me hagas un poco de análisis de lo que está siendo esta temporada del equipo rojiblanco desde un punto de vista externo. ¿Y cómo ves este mes de febrero? Porque la verdad es que está siendo un mes negro para el Atlético de Madrid, que ha perdido varias ocasiones, la última contra el Levante. ¿Cómo ves al equipo en estos momentos de la temporada? Pues realmente el último Atleti que hemos visto, este mes negro de febrero que mencionas, me parece la clara muestra de que esta temporada, por muy bien que estés, no puedes aflojar ni un poco, porque cualquier equipo te puede ganar, le está pasando al Villarreal mismo,
Y yo creo que es una temporada en la que más que nunca hay que ir, como dice el Cholo, partido a partido. Por ejemplo, el Villarreal después de este partido contra el Atleti tiene dos salidas muy difíciles en el campo del propio Valencia, que hemos hablado bastante hoy, después Eibar. Y hay que ir partido a partido porque el propio Atleti pues bueno, venía arrasando, porque venía arrasando en Liga y ahora se ha encontrado pues con esos tropiezos, aunque bueno, el Levante es un muy buen equipo, pero en la dinámica del Atleti se consideran tropiezos, por supuesto. Después contra el Chelsea en Champions. Es un Atleti que yo como aficionado externo me ha parecido que este año ha hecho un ejercicio constante de reinvención muy interesante. El Cholo ha probado muchos sistemas, al final parece que se ha quedado con, bueno, tú lo analizarás mucho mejor que yo, con ese sistema de varias, es un equipo muy escalonado, con muchas líneas dentro del terreno de juego, que ahora juega con esos carriles, que bueno, el Cholo es una máquina encontrando nuevas posiciones para los jugadores, o sea, lo que está haciendo con Marcos Llorente, con el propio Lemar, también Correa si hace falta, lo pone donde sea. Y es un equipo con muchas alternativas, un equipo, pues eso, con muchas alturas dentro del campo, que eso puede generar muchos problemas a los rivales. Y que bueno, yo creo que desde la óptica Villarreal, el Villarreal lo que tendría que hacer si quiere generarle problemas a este Atlético es lo que hizo en la primera vuelta, que es conseguir quitarle el protagonismo con el balón, porque este Atlético sufre sin el balón. O sea, al menos a mí me parece que sufre cuando no tiene el balón, porque Joao Félix y Suárez, que bueno, Suárez es un capítulo aparte, ¿no? Imagino que como aficionado del Atleti pues estarás gozando con su llegada. Pero bueno, son dos jugadores con una calidad tremenda, que aportan muchísimas cosas, pero que en transiciones rápidas sufren más que a lo mejor el Atleti de otros años, y que cuando le quitas el balón, por ahí puede sufrir el Atleti. Te quería preguntar, ya que estamos hablando de los planteamientos y de las formas de jugar del Atleti, que es verdad que este año, si hay una característica que define al equipo de Simeone, es la reinvención, pasar del 4-4-2 al 5-3-2, al 3-5-2, incluso con tres centrales, Uh -huh. con dos carrileros, como pueden ser en este caso Llorente o Carrasco, o al revés. ¿Cómo viste el partido del Chelsea? Porque es verdad que se le está criticando mucho a Simeone, se le está dando muchos palos por el planteamiento que hizo, porque es verdad que a pesar de que el 11 fue muy ofensivo, la manera de plantear el partido quizás no fue la más adecuada, ¿no? Bueno, el Cholo tiende a esos partidos de ida e intentar amarrar el 0-0. El otro día vi que Daimiel compartió en Twitter una estadística, ¿no?, que ponía un poco en entredicho que se hiciera así, pero bueno, es una forma de plantearlo. Yo creo que no le ha ido mal al Cholo haciéndolo así a lo largo de su trayectoria, pero bueno, igual sí, por eso que hemos hablado ahora, de que el Atleti realmente está sufriendo cuando tiene que hacer transiciones rápidas, porque no tiene unos jugadores propicios para ello. Y puede que sí, que no fuera erróneo. Y yo me acuerdo que cuando vi la alineación dije, hostia, qué valiente, ¿no? Y después, como has dicho, pues realmente fue todo lo contrario, y vimos al Atleti farragoso que suele ser en esos primeros partidos de ida de Champions. Si fue un error o no, pues eso es muy difícil saberlo. Al final es fútbol ficción, que nunca sabes lo que puede pasar, pero sí entiendo que como aficionado del Atleti te vayas con un sabor eh, más agrio que dulce después de lo que pasó. Te quería preguntar también, porque creo que si en este mes negro del Atlético ha tenido muchísimas bajas, Joe Félix, Carrasco dos veces, Herrera, Lemar, todos ellos, o la mayoría, por COVID-19, creo que una de las bajas más influyentes del Atlético ha sido la de Trippier, que por la sanción de la FA por hacer apuestas o por proporcionar información que no debería haber proporcionado. ¿Crees que ha sido la baja más importante que ha tenido el Atlético? Porque es verdad que Trippier está en un momento enorme de la temporada y que le está dando muchísima fluidez al equipo. ¿Crees que esa ha sido la más importante, la que más se ha notado que no estaba? Es difícil decir si es la más importante porque, bueno, toda la retaíla de jugadores que has ido mencionando son jugadores de muchísima calidad, como todos los del Atleti, obviamente, pero sí es verdad que venía haciendo muy buenos partidos y además en un esquema, ¿no?, en ese sistema de carrileros donde obviamente un jugador como Trippier, ya no solo por su propia posición natural, sino porque dentro de esa posición
tiene mucho peso. Es un jugador que tiene un guante en el pie, que en las jugadas a balón parado, cuando le toca o en jugada fluida, ¿no? En sus centros aporta muchísimo a este Atleti y obviamente sí ha sido una baja muy sensible, no sé si la que más, porque bueno, pues Carrasco también es un jugador que me parece que está aportando mucho, obviamente cuando no está Joao se nota muchísimo, pero bueno, es un jugador que obviamente tiene mucho peso y sobre todo, pues reitero, en este nuevo esquema con tantas alturas y en las que él puede aportar tanto. ¿Y cómo ves a Joao Félix? Porque el partido del Chelsea volvió a desaparecer un poquito, volvió a estar desaparecido en combate. ¿Qué piensas de esta irregularidad que está teniendo Joao Félix, que te alterna partidos en los que es el auténtico revulsivo, en los que te hace 2 goles, asistencias, y partidos en los que desaparece por completo, desconecta? Bueno, son yo creo que fases de un jugador con una calidad enorme, pero que bueno, es lo que antes hablábamos, o sea, obviamente con una distancia abismal de cubo, ¿no? Son jugadores que tienen que pasar por un proceso, que tienen que ir puliéndose, adquiriendo igual una conciencia mayor, ¿no? De lo que son sus cualidades y sus debilidades y obviamente cambia mucho un partido del Athletic cuando Joao está en su plenitud que cuando no lo está. O sea, por ejemplo, el propio partido contra el Villarreal va a ser un partido totalmente distinto según el Joao Félix que nos podamos encontrar. Recuerdo que a principio de temporada, si no recuerdo mal, una de las primeras exhibiciones de Joao fue contra el Granada, ¿no? Que terminó Sí, además con un marcador muy abultado. 6-1, sí, además, que fue el estreno goleador de Luis Suárez, que metió un Eso doblete es, también. doblete, sí. Pues ese fue un partido increíble de Joao y cuando lo vi, además, después siguió con una dinámica positiva, dije, hostia, puede ser la temporada, ¿no? De Joao Félix en toda su plenitud, la que justifique todos y cada uno de sus millones. Pero bueno, sí es verdad que está siendo irregular, pero bueno, cuando encuentra esos partidos buenos dentro de esa maraña de altibajos, es un jugador totalmente diferencial. Por otro lado, también una de las cosas que más han destacado en este mes de febrero, que ha sido, como digo, muy nefasto para el Atlético de Madrid, a la vista están los resultados, es la fragilidad defensiva. Han encajado más goles en los últimos partidos que en prácticamente el resto de la temporada. ¿Crees que es por las bajas solamente o crees que por fallos de concentración, fallos de conceptos básicos que ya les pesen un poco las piernas? Porque es verdad que la primera vuelta del Atlético ha sido extraordinaria, 51 puntos o 50 puntos. ¿Crees que ese cansancio también se puede notar a esta etapa de temporada y crees que eso es una de las claves por las que hay tanta fragilidad defensiva en el Atleti ahora? Pues yo creo que no se puede definir mejor. O sea, todos los factores que has mencionado tienen su incidencia y la tienen porque también la tienen un equipo como el Villarreal, como venía diciendo desde el principio de este vídeo, el Villarreal pues también se encuentra en un momento en el que le empiezan a pesar las piernas, en el que las bajas, que bueno, que pues también han afectado al Atleti y a todos los equipos en una temporada en la que el calendario pues está más tupido que nunca, hay más volantazos, hay que adaptarse a circunstancias sobrevenidas, que si ahora estos en cuarentena por el COVID, que si ahora después de a la vuelta falta ritmo y hay una lesión pequeña que después se termina convirtiendo en una más grande, empiezan a pesar las piernas, los resultados obviamente lo van mostrando, sobre todo pues eso, para equipos que juegan 3 competiciones como Atleti y Villarreal, y es yo creo que un factor muy determinante. Después, obviamente, pues como en el Villarreal pasa, hay fallos que obviamente no solo se deben a las piernas, sino que no sé, la mente también influye mucho, obviamente, pero bueno, se encuentran fallos en el sistema, también los otros equipos que a lo mejor de primeras esas variaciones del Cholo le habían pillado por sorpresa, pues ya empiezan también a tomarle la medida al nuevo sistema y empiezan a encontrar también pues los agujeros que puede tener y es que esto no para, hay que seguir reinventándose y cada vez el fútbol va más rápido. Y me gustaría acabar este análisis de la previa del Villarreal Atlético de Madrid con 2 preguntas muy rápidas para tampoco hacerte perder mucho tiempo, Albert. Quería la primera, es ¿qué jugador crees que debería fichar? O sea, ¿qué jugador ves del Villarreal que podría fichar el Atleti? ¿Y cuál del Atleti, al revés, el caso contrario, cuál crees que debería fichar el Villarreal si se diera la posibilidad?
Bueno, pues yo creo que en ambos casos se pueden dar muchas posibilidades, porque además la historia reciente nos lo ha mostrado así de primeras, aunque bueno, en el caso de Vieto no salió todo lo bien que, que pudiera salir. Ojalá se hubiera quedado porque estaba en un nivel excepcional en Villarreal. Después Rodri, y bueno, hay muchos más ejemplos a lo largo de la historia. O sea, son dos equipos en los que ha habido bastante movimiento. Recuerdo que llegó a sonar con mucha fuerza Samuel Chukwueze en un tramo. Y bueno, si tuviera que decir un jugador del Villarreal que pudiera encajar en este Atleti, a ver, yo, aunque intentaría que no fuera así y os lo vendería en ese momento muy mal, obviamente el jugador diferencial del Villarreal ahora mismo es Gerard Moreno. Además, es un jugador que podría, yo creo que encajar muy bien en el Atleti, ¿no? En ese Atleti de tantas alturas, de tantas líneas en el esquema. Gerard es un jugador que podría aportar muchísima versatilidad, ¿no? Por ese hecho de que puede ser el encaje entre ese bloque bajo y ese bloque alto que a veces pues en el Atleti, cuando no tiene tanto balón, le cuesta conectar. Entonces, si tuviera que ser uno, diría Gerard Moreno, aunque bueno, obviamente pues hay muchísimos jugadores que podrían aportar, por no decir todos, el propio Pau Torres, Parejo, Moy Gómez, Alcácer, cualquier jugador podría aportar, y si tuviera que elegir entre todo el elenco del Atleti, pues es difícil porque son muchos y muy buenos, que dirían, ¿no? Pero bueno, yo tengo una debilidad muy grande por Joao Félix. No sé si por nombres y por las necesidades que ahora tenemos sería el mejor, pero bueno, yo creo que ante la duda siempre hay que escoger la calidad y sería Joao Félix. Aunque bueno, yo tengo que decir que soy muy fan de todos vuestros laterales y además el Villarreal ahora está débil por esa zona. Ahora justo una muy buena noticia es que Mario y Alberto Moreno, por cierto, han vuelto con el grupo. Alberto Moreno después de una lesión muy grave en pretemporada, un golpe muy duro para el equipo. Y bueno, si no fuera Joao Félix me decantaría por alguno de vuestros laterales. El propio Trippier que hemos mencionado en este vídeo sería, vamos, sería un fichajazo increíble. Pero es que todos, porque el Atleti pues ahora mismo, aunque haya tenido este mes malo, es uno de los equipos con más calidad y más en forma no de España, sino del mundo. Y la última, la porra. Te voy a pedir una porra, un pronóstico para este Villarreal Atlético de Madrid, hombre. Ya que estamos, pues Sí, una sí, porra. no puede faltar. Pues bueno, yo tengo que intentar barrer para casa, ¿no? Y ya va siendo hora porque si no va pesando mucho la clasificación y los empates y tengo que apostar por la victoria. Voy a decir un 2-1, un 2-1, porque me parece que si hay un gol, es uno de esos partidos en los que va a costar marcar, porque va a costar marcar, pero en el que si hay un gol no creo que haya solo uno, entonces, pues eso, me decanto por un 2-1 y sin ninguna duda, pues eso, va a ser un partidazo y que puede ser muy importante para las dinámicas de ambos equipos. Pues nada, Albert, muchísimas gracias por estar conmigo aquí en el Corner Creativo. Te agradecemos mucho tu presencia aquí para hablar del Villarreal, del Atlético de Madrid, del Valencia, incluso que ha tenido un poco de hueco, hasta Laporta, que ha hecho un pequeño cameo. Y nada, esperamos verte muy pronto aquí y ha sido un auténtico placer, de verdad. Pues nada, Alex, el placer todo mío, de verdad. Muy ilusionado con tu proyecto, que la verdad es que me alegré mucho al ver que has dado este paso también en YouTube, que bueno, qué cosas haces un montón en muchas plataformas, bueno, que es un placer ver todo lo que estás consiguiendo y que ahora sea también en YouTube, recibirte aquí en esta plataforma es un tremendo placer. Así que nada, muchos ánimos en este proyecto, mucha suerte, muchos éxitos y un abrazo enorme y que veamos un gran partido que es a lo que hemos venido a hablar hoy aquí. Pues muchísimas gracias, Albert, te lo agradezco. Y ya pues la próxima vez que nos veremos será para hacer el postpartido del Villarreal Atleti en el canal de Albert y que lo compartiremos a tope, claro que sí, que también es una buena forma de apoyar los proyectos de los compañeros y amigos, como es el caso de Albert. Y nada, pues a todos vosotros os quería dar las gracias por estar hasta el final con este vídeo y nos vemos muy pronto aquí, en el Corner Creativo.